Padre, yo te presento a tu siervo, tu hijo, mi hermano, mi colega en la obra del Señor también, Wilbert. Pido, Señor, que la llenura de tu Espíritu Santo se haga manifiesta en él al abrir su boca y que la palabra tuya sea edificante, sea poderosa, transforme vidas, edifique, fortalezca al que lo necesita el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te use, hermano. Gracias, hermano. No tienes el... Buenas hermanos, ¿cómo están? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Pero eso ni se oyó. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Ahora sí, ¿no? Ya entramos en calor. Hermano, mientras preparaba yo el mensaje, estaba platicándole a mi esposa que sería genial, ¿no? Que los falsos profetas ya vinieran con un sellito así. Tú se lo sacas y eres un falso profeta. Pero que dijera, no, cuidado, falso profeta, tiene doctrina de demonios y mucha enseñanza que te va a llevar al infierno. Pero lamentablemente esto no es así, y para nuestro beneficio, aunque no lo creas, no es así. Porque entonces no tuviéramos ese discernimiento, ¿no?, que necesitamos y para profundizar en la palabra del Señor, porque ya el Señor te lo hubiera facilitado, no hubieras profundizado como se le debe en la palabra del Señor, ¿no? Y todo esto se logra a través de las enseñanzas que hacemos, ¿no?, que profundizamos en nuestros estudios personales de la palabra del Señor, prédicas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, mientras yo le hablaba, le platicaba sobre todas estas cosas. Y para empezar, ¿no?, vamos a ir a nuestro texto principal, que sería Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Ok. Y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por eso yo les comentaba sobre que deberían tener un sellito de esta manera. Y antes de entrar a nuestro otro texto, que sobre esos dos textos vamos a estar predicando, quiero explicarles que para los tiempos en que Pablo escribió esas cartas, había una persecución contra la iglesia bien grande, al punto de que muchos creyentes para esos tiempos estaban hasta haciendo sus preparativos, porque ellos decían que ya la llegada del Señor estaba a la vuelta de la esquina, y como digo yo, hasta oían los pasos. Pero eso pasó, y así ha sido hacia el mover de nuestra historia. Inclusive cuando llegó Hitler, que se levantó ese líder maligno, porque es la verdad, y la persecución contra el pueblo judío, muchos dijeron: ahí está, ya viene nuestra redención. Pero pasó eso también y seguimos aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Con la diferencia para que los tiempos de los apóstoles y de estas cartas, ellos no tenían toda la visión completa, ellos no tenían toda la Biblia completa. ¿Por qué? Porque los apóstoles todavía
estaban escribiendo las cartas a las diferentes iglesias y todavía se estaba construyendo el evangelio de Jesucristo, se estaba construyendo la iglesia, ellos no tenían toda la visión. Por lo tanto, fue necesario que Pablo y los apóstoles, ¿no?, le hicieran advertencias a la iglesia como la que acabamos de escuchar. Y Pablo, en segunda de Tesalonicenses 2:3, le dice al pueblo que todavía espere un poco más como soldado. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y no sé si pueden ver ustedes el background, y se puede ver aquí, ¿no?, un soldado con su arma, su backpack. Creo que tiene unos binoculares de ver en la noche. Se ve que es un soldado como preparado para la guerra, ¿no? Y eso era lo que estaba mandando Pablo en esos momentos. Él los estaba mandando a que estuvieran firmes y que sufrieran penalidades, pero que se quedaran ahí firmes y que aguantaran un poco más, ¿no? Y este era el mandato que se les estaba dando a las iglesias en ese momento. Ahora, pero surge una pregunta, y es, ¿qué vendrá primero entonces? ¿Qué vendrá primero? Y ese es mi primer punto a discutir. ¿Qué vendrá primero? Y el texto que sería en los dos textos en los cuales yo me voy a mover es Primera de Tesalonicenses 2:3. Primera de Tesalonicenses 2:3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de seguir con el texto, me voy a estar moviendo en lo que es la apostasía como tal, y en el hijo de perdición, ¿no?, como una generación que va a llegar dentro de la misma apostasía. Eso es lo que voy a estar discutiendo. Pero aquí nos dice en el texto que hay dos eventos que tienen que ocurrir antes de la llegada de nuestro Jesucristo, de nuestro Mesías. ¿Y qué es lo que tiene que venir primero? Una apostasía. Eso es lo que tiene que estar llegando antes que suceda nuestra redención. Antes que eso suceda, tiene que venir la gran apostasía. Así que vamos a discutir vamos a definir qué es la apostasía. Y la definición nos dice que es el rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Eso es una apostasía. O sea, que la apostasía sería el rechazo de la verdad para abrazar otras corrientes no cristianas o pseudo cristianas. Lo que quiero decir aquí con pseudo cristianas son tales movimientos como lo son los testigos de Jehová y todos estos movimientos así que rechazan de alguna manera, como yo le digo, el combo. No es papitas, refresco, nada de eso, no. Cuando yo le digo el combo, es que para una iglesia, ser una iglesia cristocéntrica, te tienen que dar los tres.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si en una iglesia rechazan a uno de los tres o le dan importancia a uno más que al otro, estás en una iglesia hereje. No hay más nada, estás en una iglesia apóstata. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para tú llegar a la apostasía tienes que haber estudiado la Biblia, tienes que haber doblar de alguna manera, si se le puede decir así, las enseñanzas bíblicas para tú llegar a lo que dice ahí. El rechazo del cristianismo o la apostasía. Y entonces, ¿qué dice ahí, verdad? Que es el rechazo al cristianismo, es el rechazo a la verdad. Esa es la apostasía, el rechazo a la verdad. Pero entonces, ¿qué es la verdad? Porque eso nos hace hacer otra pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad tiene nombre? ¿Es una persona? ¿Es algo? ¿La verdad tiene nombre? Sí, tiene nombre. ¿Quién es? Es Jehová de los ejércitos, es Dios. Él es la verdad. Por lo tanto, cuando eso pasa, ya nos dice la Biblia qué es lo que está ocurriendo. Ahora sí. Dice, Primera de Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Antes de seguir, yo no sé si ustedes leyeron el mismo texto, pero ¿qué dice el texto? Que Dios nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Dios nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no viene y va, no viene y va. No sé si se lo ha platicado al pastor o no, no me acuerdo. Pero yo siempre digo que tengo un conflicto con las personas cuando en las iglesias empiezan a cantar, Espíritu Santo, ven, ven. Yo tengo, lo primero que a mí se me viene a la mente es, ¿por qué tú estás invocando el Espíritu Santo que venga a ti? Cuando en la Biblia dice clarito que cuando tú aceptas al Señor, los tres vienen a morar en tu corazón. No uno, no dos, no. Como dije al principio, el combo viene a ti a morar en tu corazón. Si vienen los tres, ¿por qué estás invocando algo que ya está en ti? ¿Quién sabe? Ahí se los dejo. Ahora seguimos. Entonces, eso es la apostasía, el rechazo a la verdad, el rechazo a Dios. Eso es una apostasía. El problema con la apostasía, hermano, es que cuando tú reemplazas, o más bien desechas a Dios, otro Dios reemplaza a ese. Y en la mayoría de los casos, si no es que en todos, ese Dios viene siendo tú. Ese es el otro Dios que reemplaza a Dios cuando tú desechas al verdadero. Y es que tú mismo tomas el trono. Y es ese tipo de apostasía que estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Es ese rechazo a la verdad, ese endiosamiento que está viendo o que se está viendo en el mundo, ¿no? Y que está tomando mucha fuerza en las iglesias. Otra de las cosas por las cuales yo mencioné las canciones es que a veces nosotros corremos hacia estas iglesias que tienen unos ministerios de adoración grandísimos, como lo son la iglesia de Hillsong. Especialmente voy a hablar ahora de la de Hillsong, New York. El pastor que sacaron, el pastor ese decía, una de las enseñanzas que él tenía, era que tú no tenías que aceptar a Cristo para ser cristiano. El problema con eso
es que nada más con tú explorar lo que dice de lo que es ser un cristiano, lo que él dice se le cae al suelo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices cristiano, la palabra cristiano, en primer lugar salió como una burla. En segundo lugar, cuando se le llama cristiano, para aquellos tiempos se le llamaban cristianos, eran a la persona que seguían a Cristo, que se comportaban como Cristo, que habían aceptado al Señor en su corazón, a Cristo como su Salvador y Señor. So, nada más con estudiar la palabra, tú te das cuenta de que eso es una herejía y eso está mal. Pero son cosas como estas que le llegan sutilmente a las personas. ¿Ves? Porque vienen atrapadas con filosofía y formas de ser, muchas veces de los pastores que están al frente y todo ese tipo de cosas. También yo leí una noticia de una iglesia en Australia, creo que era en la página de Evangelio Digital, y en esa noticia decía que una iglesia, la pastora que estaba al frente, rechazó el evangelio y dijo que ya no creían en Dios. Ella ya no creía en Dios y la congregación le dijo, oh no, es que nosotros tampoco ya creemos en Dios. Y la iglesia se convirtió en una iglesia humanista. Y ahora tú te estarás preguntando, ¿qué pasó con eso? Sencillo. Pensamiento incorrecto, ovejas descarriadas. No hay más nada que decir. Por eso fue que cuando la pastora se confesó y dijo, ya yo no creo en Dios, sus ovejas lo siguieron. ¿Por qué la siguieron? Porque su mensaje estaba hueco, era sin sentido y no estaba llegando a donde tenía que llegar. ¿Y a dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a tu corazón. Tiene que llegar a tu corazón, tiene que cambiarte desde adentro para que tu exterior también sea cambiado. Ese es el problema. El endiosamiento, hermano. Con estos ejemplos, yo lo que les quiero poner es que, ¿qué está pasando con eso? Que cuando rechazas al verdadero Dios, otro toma el lugar. ¿Por qué? Porque así es, casi siempre ese Dios eres tú. Y ese es el que está tomando el lugar. Ese es el endiosamiento de las personas. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto? De todas las cosas que estamos viendo, de la apostasía, del endiosamiento del hombre, que se va a poner peor, hermano. Lo que nosotros estamos viendo es el principio de todas las cosas. El principio, cada día se va a ir empeorando. Yo no estoy diciendo esto para asustarte, no, ese no es mi interés. Mi interés es darte o proporcionarte ese apuro por profundizar más en la palabra de Dios. Esa es mi intención, que tú profundices en la palabra y te relaciones más con ese Dios. Y esta corriente no te arrastren a ti. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto que acabo de decir? Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado, hermano. Disculpen. Por haberse multiplicado la maldad. Hermano, me voy a detener un momento en este pasaje de Mateo para explicarles algo. Para explicarles algo. Esto lo vemos. Déjenme cambiar aquí la... Ahora sí. Uno de los ejemplos de esto
lo vemos en el evangelio de la prosperidad. Sí, lo dije bien, evangelio, porque eso es un engaño, porque evangelio no es. En el evangelio de la prosperidad, muchas de las cosas que vemos es que se le coacciona, porque no se le obliga, se le coacciona a los creyentes a dar fuertes sumas de dinero para que de esta forma el Señor, no sé si de alguna forma o cómo, se vea en la obligación de darte más dinero o de proporcionarte X o Y milagro al creyente. Cosa que es falsa porque el Señor no está en la obligación de darte nada porque diste dinero. Sí te puede bendecir, pero eso no va a influir si tú das 3,000, 8,000, 9,000 dólares. No. Lo importante aquí es que lo que tú des, lo des de corazón. Y eso sí es importante. También en estas iglesias se les enseña a decretar, declarar y todo este tipo de cosas que también están mal. Un ejemplo, imagínense que tú vas donde tu jefe en la oficina, ¿no? Y en su propia oficina le dices a tu jefe, mire jefe, yo le tengo que decir una cosa, el asiento donde yo estoy, ay, usted viera que está, pero bien incómodo, deme su asiento porque yo me voy a sentar ahí. Lo primero que te va a decir tu jefe es que estás loco. Y en segundo te va a sacar de la oficina. Porque esa es su silla y es su escritorio. Es lo mismo que pasa con el Señor. Cuando tú le das una orden a Dios, lo primero es que Él, me imagino que se va a quedar así, que Él me está dando una orden. Hermano, el decretar, declarar y todo ese tipo de cosas son falsas. Y tú te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con Mateo 24:12? Sencillo, hermano. Que con toda la proliferación de este tipo de enseñanzas y de este tipo de movimientos, el amor de muchos se ha enfriado. Si tú no me crees, sal a la calle. Sal a la calle y empieza a hablarles del evangelio. O pregúntale al pastor o a alguien que predique. Si cuando dice esto en la calle, lo primero que le dicen es ¿cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? En tu iglesia, ¿cuánto se cobra de diezmo? ¿Por qué? Por todo este tipo de enseñanzas, por todas estas cosas, es más difícil y más difícil cada vez llegar a las personas con el evangelio. No es que no sea imposible, simplemente estoy diciendo que gracias a todo este tipo de enseñanzas y todo este tipo de corrientes teológicas han hecho que las cosas se pongan cada vez más peor para el evangelio y para el cristianismo en sí. Es por eso que la palabra dice en Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Por la apostasía. Por las cosas como se están poniendo. Y todo esto tiene que ponerse, ¿verdad? De esta manera, para que en medio, ¿no? de esta confusión y todos estos engaños, un hombre orgulloso y altivo surja de todas estas enseñanzas y toda esta altivez y toda esta maldad. Y en fin, podríamos, ¿verdad?, seguir hablando de todas estas falsedades, de todas estas cosas, cómo complican, ¿no?,
el progreso del cristianismo. Entonces, teniendo todas estas cosas en mente, todo esto tan difícil que se ha puesto y la apostasía, la otra pregunta que nos viene a la mente es, ¿qué más tiene que pasar? Con todo lo malo que se está poniendo, ¿qué más tiene que pasar? Ese es mi segundo punto a discutir. ¿Qué más tiene que pasar? Y para eso, otra vez vamos a volver a nuestros textos clave, porque quiero que tengan, antes de ir a ese texto, quiero que tengan estos textos en mente. Y es que, en primer lugar, dice que el hombre de pecado, eso es lo siguiente que debe pasar, el hombre de pecado debe manifestarse, ¿no? Como dije en el texto de Primera de Tesalonicenses 2:3. Pero antes también, en el texto de Primera de Timoteo 4:1, dice que algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ok, ahora con esos dos textos en mente, vamos a ir a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Aquí hay una lista que les voy a dar. De unas características del hombre de pecado. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad. Hermano, esto que están aquí, ahí dice 19 características de la apostasía. Esto que tú estás viendo aquí es el reflejo o lo que como va a estar el hombre de pecado, es un deterioro total del ser humano. Un deterioro total en toda su magnitud. Ese es el hombre de pecado. Es un hombre avaro, como los están viendo, ¿no? Iglesias del Evangelio, que los pastores que están al frente tienen más dinero que todos los que están sentados allá, pero aún así ellos siguen dando dinero. Son personas que, y me gusta esa parte porque como que resalta, son personas amadores de sí mismos. Ellos tienen una fuerte estima. Es lo que le estaba diciendo. Cuando tú rechazas a Dios, otro toma tu lugar y ese lugar lo tomas tú. No lo toma nadie, lo tomas tú. Hermano, son personas implacables. Son personas que ya no serán ni personas. Porque todas estas características es un deterioro total. Lo vemos hasta en las noticias, como hace un tiempo que entró una persona y asesinó a unos creyentes en una iglesia afroamericana. Personas implacables, hermano. Sin amor por otro, sino por sí mismo. ¿No?
Y eso lo vemos en todas partes, hermano. En todas partes que tú mires, sales a la calle, lo vas a ver. Personas implacables, personas vanagloriosas, personas sin afecto natural, blasfemos en contra de la palabra de Dios, porque hacen y dicen unas blasfemias que son las cosas que si Pablo estuviera vivo andaría desnudo porque se agarraría los vestidos a cada rato con esas cosas que están ahí. Hermano, hasta prendes la televisión. En la televisión, no sé si ustedes han notado, para los tiempos de antes, tú prendías la televisión y el bueno era una persona que reflejaba ciertos valores. Y digo ciertos porque bueno, pero la persona buena que hacía el de bueno en la película, realmente era el bueno. Pero ahora en los tiempos no. Ahora en estos tiempos, el bueno es el que mata personas, es el asesino de la película, es el que no refleja ningún tipo de valor, ni nada, sino un deterioro de la persona, es lo que refleja. Como la película del Joker. La película del Joker es un deterioro de la persona. Más sin embargo, muchos estaban diciendo, no, que es que por la presión de la humanidad lo obligaron a eso. No, eso es lo que ellos quieren hacer, que tú veas. Ese es el problema. Un deterioro total de la persona. Un deterioro total del hombre. Ahora, ¿la palabra nos habla de esto? Sí. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Hermano, es más o menos lo que yo les voy a dar, un más o menos. Aproximadamente este libro, y digo más o menos porque pues, pónganle unos 3,000 años de escrito ese libro de Isaías. Y aún en estos tiempos, tú lo lees y nos da un reflejo de cómo estamos como sociedad y humanidad en estos momentos. Esto que estamos viviendo son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, hermano, con una apostasía que está en crecimiento porque se va a poner peor, con cosas que confunden a las personas y que se nos hace difícil muchas veces interpretar o hacer esa diferencia, ¿no?, entre qué es sana doctrina y qué no es sana doctrina, porque está naciendo de la luz, ¿verdad? Ok, ahora, para darles otro ejemplo de esto, yo les voy a mencionar esto y no se los voy a mencionar porque quiero, no sé, de alguna forma, ¿verdad?, hacerme más que ustedes o nada. Yo se los voy a mencionar porque en mi caso, antes de cualquier cosa, yo lo hice. Y cuando lo estudié, después me di cuenta que estaba mal. Pero yo estuve ahí. Y una de las cosas es que hay veces que las personas te dicen, hermano, la enfermedad, no la aceptes. Cambia el ambiente de negativo a positivo. Cámbialo. Lo que es atado en la tierra es atado en los cielos. Y venía yo y decía amén. Y tú te preguntarás, pero Wilber, ¿eso es bíblico? No, eso no es bíblico. Eso que yo te estoy citando ahora no es la Biblia. Lo que yo te estoy citando en estos momentos es el Kibalión. ¿Tú sabes qué es el Kibalión? Es espiritismo. Eso es espiritismo. Y si no me crees, googlealo, así mismo, con cada kilo, Kibalión.
Las 7 reglas del Kibalión. Así lo vas a poner y te van a salir una serie de reglas del Kibalión. Y entre ellas está esa. Del cambio de ambiente, de no aceptes eso, cambia lo negativo a positivo para que las cosas te vayan bien. Eso es eso. Por eso en esos momentos yo no te estaba citando nada de la Biblia, te estaba citando una de esas leyes. Entonces, tú te preguntarás, entonces, si eso en cierta forma está mal, Wilber, ¿qué yo debo hacer? Sencillo. Órale al Señor. Pídele al Señor que cualquier tipo de enfermedad, Él pase su mano sanadora sobre ti. Y que si Él te va a quitar, sea cual sea la enfermedad, que sea para su gloria. Sea para la gloria de Él, que Él se manifieste en ti de una forma que tu vecino, hasta tu pastor te se dé cuenta de que eso fue así. Eso es lo que tú debes hacer. Pero este tipo de cosas, hermano, vienen sutiles. Ese es el problema de la apostasía. La apostasía no llega, porque imagínate que, como yo dije al principio, llegue un falso profeta. Aquí está mi tarjeta. Soy un demonio en todo el sentido de la palabra. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Por lo tanto, ¿cómo llega? Llega de esta forma. Sutilmente, suavecito, hasta que llegas a un punto en que ya no sabes cómo llegaste ahí, pero llegaste. Entonces, en todo esto, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, ¿pero qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios deja que todo esto pase? La Biblia nos dice el porqué. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermano, eso es lo que está pasando. Estas personas, como dije, han rechazado a Dios. Al rechazar a Dios, al rechazar la buena enseñanza, al aceptar todo ese tipo de cosas, el Señor ya llegó a un punto que los entrega a sus inconcupiscencias, a sus extrañas enseñanzas, y por esto Él les entregó ya a una mente reprobada. Eso es lo que está pasando. El rechazo a Dios ha provocado que Él los entregue a ese tipo de engaños, a estas corrientes extrañas, a este fuego extraño que está surgiendo. Hermano, todo esto que está pasando, aunque Satanás pueda imitar, como dije, ¿no? De cierta forma, al Señor, ¿no? Al que Él nos puede imitar, no se puede comparar con la palabra de Dios. La imitación sí, pero no se puede comparar con la palabra de Dios jamás. Y de esto sí encontramos bastante en la Biblia. Ahora vamos al Éxodo 7, del 11 al 12, dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos
Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Hermano, Satanás puede imitar los milagros de Dios, pero nunca se va a asimilar a un verdadero milagro del Señor. Nunca, nunca. Podrá ser similar, pero nunca igual. Nunca va a poder imitar la majestuosidad que tiene el Señor, porque el Señor cuando llega a tu vida, cambia tu vida, rompe las cadenas, rompe todo, no se queda a mitad. No se queda en el tal vez. Su milagro no es ambiguo, y ambiguo quiero decir que a veces vienen ciertos profetas y te profetizan. Hay uno que tiene un dolor en una pierna, pero no dicen quién. Cualquiera puede tener un dolor en una pierna. Eso es una ambigüedad. ¿Qué pasa? Que para hacer un milagro del Señor, si tú lees la Biblia, los milagros son específicos. En ningún momento te están yendo por las aguas, se está siendo específico. Cuando ustedes lean la Biblia lo van a notar. Ya casi estamos llegando, ¿verdad?, a la conclusión, ¿no? Y es que, hermanos, estamos viviendo unos tiempos peligrosos, unos tiempos en una apostasía tremenda, ¿no? En una apostasía que, como dije, se nos hace difícil distinguir lo bueno de lo malo, ¿verdad? Pero, hermano, Satanás tiene límites. Satanás tiene límites. Él no puede estar en todas partes, no puede hacer todo como sí lo hace Dios. Y vamos a explorar eso. Éxodo 8, 18 al 19 dice: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón endureció y no escuchó como Jehová había dicho. Más tarde, hermanos, en las escrituras nos dice que los magos no podían estar de frente a Moisés. Y vamos a leer eso. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los egipcios. Ya los hechiceros no podían estar de frente a él, no podían estar de frente al poder del Señor. Hermano, el poder y la soberanía de Dios es inimitable. Como dije, puede haber una similitud, pero nunca va a ser igual. Nunca va a poder ser imitado el Señor. Siempre va a haber algo que va a distinguir las cosas. Tú podrás hacer algo similar, pero nunca vas a poder hacer el milagro que hace Dios en las personas. Ese es la línea de Satanás. Él tiene
sus límites, hermano. Y siempre va a ser así. Hermano, este sistema, estas personas, esta apostasía va a pasar, pero el único que se va a quedar es Dios. Dios es el único que se va a quedar aquí. Porque todos estos engaños, todos estos hombres con sus apostasías tienen sus límites. El Señor no los tiene, pero ellos sí. Hermanos, y para que sepan, todos los creyentes, empezando con los creyentes y terminando con los que están afuera, va a pasar esto. Filipenses 2 del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y en toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Me gustó eso, mire. Toda lengua confiese que Él es Dios y toda rodilla se doblará. Hermano, pero mientras eso suceda, nos toca a nosotros, ¿verdad? Discernir la palabra de Dios. Reconocer, ¿no? Reconocer que el Señor es Dios de lo imposible. Que el Señor es Dios en tu vida, es Dios del mundo, es el creador del universo. Que Él no ocupa un pequeño espacio en tu vida, Él ocupa todo. Eso es lo que nosotros debemos saber. Y darnos cuenta de lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. Lo saqué. Ahí está. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, ¿cómo debe ser un obrero? Un obrero, hermano, debe ser responsable, debe llegar temprano a su trabajo, debe saber seguir instrucciones, debe hacer ciertas cosas, ¿no? Para que se le considere un buen obrero. En el caso del cristiano también es de la misma manera. Nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Seguir las instrucciones que ya el Señor nos dejó como camino en tu vida. Cosas que Él puso ya para que tú las sigas. Estos son sus caminos, hermano. Los caminos que Él te dio ahí, los caminos que ya Él preparó para ti desde antes de la fundación del mundo están ahí. Las instrucciones para que tú sigas ese camino están ahí. Hermano, procuremos por diligencia presentarnos a Dios aprobado. Y de la forma que estás o que vas a estar aprobado es de esta forma. Es de esa forma. Y hermano, una vida que está fortificada en la roca, todos los engaños del mundo podrán pasar como olas.
pero jamás van a derrumbar tu casa, porque tu casa está fortificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y una vida allí fortificada, hermano. Ya Cristo te tiene en las manos. Nada va a poder arrebatarte de allí, porque tu vida ha sido fortificada en Él. Tu vida lo sigue a Él y tu norte siempre será Él. Amén, hermano. Y bueno, esto es todo de mi parte. Vamos a hacer una oración y pues luego los dejo con el pastor. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Oh Dios, tú eres el Rey del universo, Señor. Oh Dios todopoderoso, Señor, danos ese interés por escudriñar más tus palabras, Señor, por profundizar más en ti, Dios todopoderoso, por descubrirte más, Señor, por enamorarnos más de ti, Dios todopoderoso, para que cuando lleguen todas esas olas de falsas doctrinas, Dios todopoderoso, cuando llegue ese momento de la apostasía, Señor, cuando surja este hombre de pecado, Dios todopoderoso, nosotros estemos aprobados como obreros, Señor. Oh Dios todopoderoso, ponnos ese interés en nuestras mentes, ponnos ese interés en nuestros corazones, Dios. Que nuestra copa rebose, Señor, de gracia, Dios Todopoderoso, y que tu reflejo sea el de nosotros siempre, Señor, que reflejemos a Cristo, al mundo, Señor, pero no un Cristo deformado, al verdadero Dios, al verdadero Cristo, al verdadero Señor. A ese queremos reflejar, Señor. Oh Dios Todopoderoso, que esta palabra que hoy aquí fue infundida, Dios Todopoderoso, sea como una semilla que germine para la vida eterna, Dios Todopoderoso. Que no caiga en oídos sordos, Señor. Que esta palabra sea escuchada, Señor. Que esta palabra tuya, Dios Todopoderoso, cambie corazones, Señor. Que esta palabra tuya, Dios Todopoderoso, llegue a esos corazones, Señor. Que se den cuenta que tú eres el Dios Todopoderoso. Que sin ti, Señor, no somos nada. Que sin ti nos perdemos en ese mar de apostasía, Dios. Oh, Señor. Gracias por este día, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por traernos aquí hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu santo y poderoso Hijo Jesús. Amén. Amén y amén a esa palabra. Por un sólido sermón sobre el peligro de la apostasía, ¿verdad? Sí, denle un aplauso al Señor y también en gratitud al hermano por su esfuerzo. Este mes hemos decidido enfocar en nuestras predicaciones en lo que es el discernimiento espiritual. Y por esa razón le pedí a Wilber compartir algo enfocado en esa línea. Y muy buen mensaje. La apostasía es un peligro y hay que saber discernirla, entenderla, prepararse. Si usted nos ha estado viendo, escuchando y tiene preguntas, inquietudes del tema de hoy, escríbanos en los comentarios allí. Nos alegra que has estado con nosotros, acompañándonos en otra transmisión, en otro mensaje desde Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Sus pastores José y Teresa Matamoros, les bendecimos. Hasta la próxima.